Hola, en los videos anteriores hice una pseudo programación de los temas que iba a abordar en estos videos que siguen. Y uno de ellos era precisamente hablar algo sobre el 2 de octubre, ya pasó casi un mes, y resulta que pues yo no he grabado mucho esto, no importa. Esto no es un canal que pretenda ser periodístico, por lo tanto no estoy muy amarrado tampoco ni a las fechas ni a los acontecimientos, sino es un poco recuperar la memoria, ¿no? ¿De qué vamos a tratar hoy? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué eh, va a tratar este especie de, no sé, pues de plática, ¿no? Iba yo a decir tormento, pero espero que no sea tormentoso. Pues precisamente de lo que significa ser estudiante, de lo que ha significado en distintos momentos de la historia ser estudiante. ¿Con base en qué? Bueno, antes de hablar de las bases, decir que ser estudiante no es lo mismo ahora que hace 50 años, que hace más de 50 años, o lo que es el estudiante que se empieza a gestar a partir de, pues, de que el mundo empieza a globalizarse de alguna manera. Pareciera fácil. ¿Qué significa ser estudiante? Bueno, estudiante es el que estudia, sí, pero no todo el que estudia es estudiante. Se le llama estudiante el que está inscrito en una escuela de nivel superior o medio superior, porque de alguna manera a los de la educación básica se les llama más que estudiantes, se les llama alumnos, o pupilos, o escolares, o escolapios, qué sé yo. Pero cuando se habla de estudiante, en la imagen de quien pronuncia la palabra o quien escucha la palabra, aparece un joven universitario, ¿no? Y también ya sabemos que no todas las instituciones de nivel superior, es decir, lo que se estudia después del bachillerato, después de la prepa, la vocacional, el CONALEP, qué sé yo, no es precisamente un universitario, hay otro tipo de instituciones de nivel superior, pero de esto también lo abordaremos en otro momento. Por lo pronto sí quiero decir que no es lo mismo ser un buen estudiante en distintos momentos de la historia. Yo esto lo empecé a trabajar desde muy joven, creo yo, porque hay un momento en que regreso yo a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, ENEP Acatlán, hoy FES Acatlán, Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, a tratar de sacar unas materias que había dejado pendientes. En lugar de salir con un plan para regularizarme como estudiante, salgo con trabajo, porque me encuentro un ex compañero que ya estaba ocupando un lugar de decisión como jefe de departamento, y él tenía la misión de contratar maestros para impartir las distintas materias, entre ellos del tronco común sociopolítico. Durante 3 semestres en esa escuela estudiábamos juntos los que aspirábamos a ser sociólogos, los que aspiraban a ser licenciados en relaciones internacionales, los que aspiraban a ser licenciados en ciencias políticas y administración pública y los que aspiraban a ser periodistas, licenciados en periodismo y comunicación colectiva. Y estudiábamos las materias que eran, digamos, afines a las 4 carreras, ¿no? Y una de ellas era precisamente la materia de redacción e investigación documental. Esta materia se había introducido, entiendo que por primera vez, en el plan de estudios de los colegios de ciencias y humanidades, es decir, en una modalidad de bachillerato que desarrolló la UNAM precisamente a partir del movimiento del 68. Yo había pasado por allí y me había gustado la materia, había entendido y se me hacía interesante, útil, esto de cómo investigar en documentos, cómo redactar los pensamientos, cómo redactar los aprendizajes que uno iba desarrollando. Cuando me dan este trabajo, cuando me ofrecen este trabajo, yo inmediatamente digo, sí, por supuesto. Me dieron algunos grupos, en fin.
Pero yo me ocupé pues de trabajar esta materia, de prepararla para dar mis cursos. Y un poco obsesivo que era yo, me dedico a investigar cuáles eran los textos que se habían escrito al respecto. Y bueno, detecto entre otras cosas que el primer texto que me parece que era útil trabajar era un texto sobre técnicas de estudio, técnicas de investigación se llamaba, de Juan Bosch, 1959 era el librito este. Ya para esas fechas en que yo estoy trabajando ya había salido textos de un tal Raúl Pardinas, textos de la maestra... Ay, ¿cómo se llamaba esta maestra? Se me fue el nombre. Había una Tecla, había uno de los innovadores en ese momento que tenían una visión un poco más teórica de este tema, el maestro Raúl Rojas Soriano. No era Felipe Pardinas, no era Raúl Pardinas, era Felipe Pardinas, con un libro de un título muy largo sobre técnicas y métodos de investigación documental y redacción, ¿no? Y había distintas formas o distintas publicaciones de trabajar al estudiante. Estas materias lo que querían era de alguna manera capacitar al estudiante para ser estudiante, es decir, enseñarle al estudiante a estudiar, en una visión que me parece muy honesta, porque reconocían que el estudiante hasta antes de esto se hacía a sí mismo y recibía instrucciones a veces contrapuestas, a veces muy arbitrarias, de parte de los maestros que se dedicaban un poquito a mejorar el desempeño de sus propios estudiantes más allá de la materia que impartieran, ¿no? No era una materia agradable, no era muy socorrida, era una materia que incluso la mayor parte de los estudiantes de mi generación no querían, no les gustaba. A mí me gustó. Y bueno, era mi oportunidad de entrar ya contratado formalmente a trabajar en la universidad. Me puse a investigar y me di cuenta que casi todos los libros hablaban de técnicas y métodos como sacados del propio discurso académico, ¿no? Eran planteamientos que provenían de los cubículos de estos investigadores. Y yo me di cuenta, pensé, sigo convencido de ello, que a los estudiantes les parecían ajenos, les parecían lejanos, porque evidentemente eran escritos por viejos maestros. Vaya, para un joven de 18, de 19, 20 años, un hombre que a los 35, 40 años publica un libro ya es un viejo, ¿no? O bueno, o más, o de más edades, ¿no? Y claro, yo no dudo de la buena intención y de la honestidad de estos autores, pero lo trabajaban básicamente desde los propios textos, desde el propio discurso académico. Poco o nada tenía que ver con las realidades que vivían los estudiantes. Yo trabajo esto y al darme cuenta de que eran planteamientos lejanos y ajenos, ¿cómo fueron los estudiantes? ¿Cómo vive el joven estudiante? ¿Cómo vive la universidad? ¿Cómo vive en su vida cotidiana? ¿Cómo vive en su familia? ¿A qué le tira? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿De dónde vienen estos estudiantes en términos de su socialización en la escuela, de su socialización en la familia, de su socialización en el barrio, de su socialización ante los medios de comunicación? Y hago hallazgos interesantes. Les resumo, porque esto le voy a dedicar un capítulo, un programa a cada uno de estos, o seguramente más. Yo encuentro que en ese momento 3 tipos de estudiantes. Yo les llamo modelos en el sentido weberiano, algunos me entenderán, otros después les explico. Es decir, que son tipos ideales porque no existen puramente en la realidad, pero son, digamos, un conjunto de características que se conjugan en un tipo y que me permiten a mí establecer cuáles son las cualidades académicas
a partir de sus vivencias, las cualidades académicas a las que sí pueden aspirar los estudiantes y que de hecho aspiran en distintos momentos de la historia. Y encuentro que hasta antes de 1965, ahí es un corte como todos los cortes cronológicos en la historia, es un corte arbitrario, pero hasta antes de 1965 existía un estudiante al que yo denominé el estudiante tradicional nacionalista, que luego es suplido como modelo, como tipo ideal, por el estudiante al que yo llamo crítico revolucionario, que dura vigente o predominante como imaginario, como producto de la imaginación de los propios estudiantes, dura 10 años. Hacia 1985, este modelo de estudiante entra en franco declive. No quiere decir que haya desaparecido, sino que resulta que es menos prestigiado, que es menos modelo, menos modélico, dirían ahora, que los otros. Este estudiante que a partir de 1985 empieza a ser el modelo predominante es el que yo le llamé elitista empresarial. Repito, hasta antes de 1965, el modelo que predominaba, el tipo al que se aspiraba de estudiante, era el tradicional nacionalista. A partir de 1965 y hasta 1975 más o menos, era el crítico revolucionario, el 68ero. Pero a partir de 1985 viene a la palestra, empieza a predominar en las universidades, en las películas, en la literatura que se escribe por y desde o hacia o sobre los estudiantes, o incluso sobre los jóvenes, el estudiante al que yo le llamo elitista empresarial, tradicional nacionalista, crítico revolucionario y elitista empresarial. Yo ahí dejé mi investigación, una investigación que hice para precisamente elaborar el programa de la materia que iba a impartir, porque de ahí yo sacaba, y eso es lo que voy a practicar en otros videos más adelante, de ahí yo sacaba las cualidades académicas de cada uno de estos modelos y también los defectos académicos de cada uno de estos modelos. Cualidades y defectos que estaban arraigados no solo en el desempeño escolar, sino en la propia axiología, en el sistema de valores que corría por toda la sociedad y que sobre todo permeaba la conciencia de los jóvenes estudiantes. Termino nada más haciendo alusión un poquito al significado de estas palabras que yo utilicé para identificar cada uno de los tres tipos de estudiante. El estudiante el estudiante tradicional nacionalista, como el nombre lo dice, era un estudiante que se apegaba a las tradiciones. ¿A las tradiciones de quién? Pues de la clase media mexicana. Estoy hablando del estudiante mexicano. Tradiciones de todo tipo, tradiciones morales, culturales, arquitectónicas, etcétera, ¿no? Pero sobre todo de comportamiento estudiantil. Era un momento en que el Estado-Nación, el Estado Nacional era poderoso, recuerden que había un solo partido, un partido predominante, hegemónico, y había un estilo de vida aferrado a una tradición, y el estudiante era tradicional en ese sentido. Lo sustituye como modelo, insisto, voy a insistir mucho en esto, como modelo teórico, como modelo aspiracional, un estudiante muy diferente, un estudiante que sobre todo rompe la tradición y que en ese sentido se siente revolucionario. A mí me tocó ser de ese tipo de estudiantes. Un estudiante que pretende hacer la revolución, quiere contribuir a la revolución, al cambio de los pueblos, al cambio hacia la izquierda, al cambio hacia el socialismo, francamente, ¿no? Pero que esto tiene implicaciones en todos los niveles de vida. Para llegar a ello, pues hay que hacer una crítica, y éramos muy críticos. Incluso, esa es la gran cualidad, ¿no? La capacidad crítica de los estudiantes
sesenteros y setenteros, que todo lo criticábamos, todo lo criticábamos. Y éramos radicales porque nos íbamos a la raíz de las cosas. No porque fuéramos tan extremistas, algunos sí lo eran, otros no. Pero éramos críticos revolucionarios porque ya el Estado de dominación, el Estado como forma de, digamos, de dominación, como forma de distribuir privilegios y distribuir castigos en la sociedad, estaba en crisis. Y una de las salidas a la crisis, la salida que resultó del mundo desarrollado, fue la sustitución de este tipo de estudiante, el crítico revolucionario, imagínenselo, greñudo, pacheco, igualitario, promiscuo, es sustituido por un modelo muy diferente, que es el que yo le llamo elitista empresarial. Ya la idea de este estudiante elitista empresarial ya no es seguir la tradición. También le interesa separarse de la tradición, pero no para hacer la revolución, no, ni para hacer la crítica, no, sino para colocarse en las élites de la sociedad. Ganar mucho dinero, pasársela bien, tener tiempo libre, tener empleados, qué sé yo. Y claro, para esas fechas, estoy hablando ya después del 75, el sector social que garantiza esta posibilidad es la empresa, la gran empresa. Entonces, ahí empieza, pues, ya venía con gran fuerza desde otros ámbitos del mundo educativo, pedagógico, sociológico, la visión empresarial, la visión gerencial del mundo, la búsqueda de la ganancia, la búsqueda del bien monetario. Evidentemente, entre cada uno de estos tres modelos hay diferencias muy grandes. A mí no me interesaba tanto destacar las diferencias, como no me interesa ahora, pero sí me interesaba destacar cuál era la cualidad académica del tradicional nacionalista, cuál era la cualidad académica del crítico revolucionario y cuál era la cualidad académica del elitista empresarial. ¿Qué ha pasado desde entonces para acá? No lo sé, lo dejé de estudiar, me parece, en todo caso, que por lo menos en los 80s, finales de los 80s, los 90s y tal vez hasta acá, hay una combinación, hay mucho mayor pluralidad. Es mucho más difícil entender y ubicar que hay un modelo, incluso como tipo ideal, entre los estudiantes universitarios. Si se puede determinar, ya no me he ocupado de eso, pero quiero compartir con ustedes un poco como homenaje al momento culminante de la conciencia estudiantil, de la participación estudiantil, de cómo el estudiantado, antes de ser un profesional, modifica a la sociedad. Con esto quiero rendir un homenaje al 68. Ya nos quedó muy lejos el 2 de octubre, pero creo que esto, como les decía yo, no es tanto el 2 de octubre, es recordar el 68, es recordar las cosas, pues no recordarlas, sino hacerlas vigentes, traerlas al presente. En los siguientes videos yo voy a tratar de explicarles a ustedes cuál es la característica básica como estudiante del estudiante tradicional nacionalista. No sé cuántos videos me voy a llevar, seguramente me voy a llevar unos cuantos. Y después el crítico revolucionario, y después el elitista empresarial. Y con esto tal vez podemos dar por terminado más adelante, no sé, que les gusta 6, 9, 12 videos más adelante, dar por terminada esta alusión al fenómeno estudiantil universitario para señalar también sus virtudes, sus carencias, pero sobre todo para rescatar su potencial. Recuerden que al final de cuentas, yo ya no trabajé para los universitarios, trabajé para los normalistas. Y ahí seguramente me voy a agarrar de esta idea de qué significa ser normalista a diferencia de ser universitario. Y de una vez me adelanto, ojalá y esto les interese, ¿no? ¿Cuál es el tipo de institución con mayor potencial académico que puede haber
en un país como México, hoy y en la historia. Yo les adelanto, para mí son las escuelas normales, es el normalismo. Me parece que la capacidad de transformar esta sociedad ha sido mucho mayor y la posibilidad de difundir ciertos conocimientos, no solo conocimientos, comportamientos, hábitos, ha sido más fuerte de parte del normalismo que de parte de las universidades. Y soy universitario, ¿eh? Bueno, no se diga más, otra vez me hice un video muy largo. ¿Qué le vamos a hacer? Así soy. Espero que me aguanten hasta este momento y como siempre les pido sus me gusta, suscríbanse a este canal si lo creen pertinente, escríbanme, coméntenme, sugiéranme. Yo puedo modificar mis temarios, mis temas, mis formas. En fin, nos vemos hasta el próximo.